Buenos días. Como cada semana, os presentamos el resumen semanal de trading, en este caso el número 244. Ya ha llovido desde que empezamos. 10 de agosto y nada, a ver qué nos deparan los mercados esta semana. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por ahí? Pues muy bien. Bueno, jodido, en casa se me ha roto el aire acondicionado, así que aquí en Valencia esta semana a ver cómo, cómo lo hacemos. Si temperaturas altas y mercado alto, pues habrá que operar artista y ya está. Habrá que sacarse una extra para pagar la reparación. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Empezamos como siempre con el disclaimer, ¿vale? Bueno, la operativa con instrumento financiero apalancado sobre todo puede poner un gran riesgo y bueno, todos los conceptos que comentamos aquí son puramente con carácter formativo, ¿vale? Bueno, empezamos como siempre por el IBEX 35. Bueno, en este caso continuamos, ¿no? Continuamos con la etapa 2 ya desde hace ya bastantes semanas, con vías del tren, con máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes, bueno, y esta semana dejando en una gran vela sólida en lo que sería un nuevo patrón de ruptura a continuación alcista, ¿no? Que nos sugiere más continuidad. Bueno, además que tenemos movimiento fluido, más continuidad hacia la zona de los 16.000, creo que era Sí. eh, la siguiente zona que teníamos por aquí. ¿Vale? Zona, bueno, la zona de los 16.000, ¿no? Un movimiento fluido, con lo cual, bueno, un arranque que parece que tendrá continuidad en las próximas semanas, ¿no? Además, bueno, arrancando con lo que sería un hueco profesional, ¿vale? La semana pasada, ¿no? Cerró aquí, bueno, parecía que nos dejaba un fallo de patrón de ruptura, bueno, esta semana, desde el inicio, ¿no? Negándolo y arrancando con fuerza en una gran velocidad que nos sugiere más continuidad para las próximas semanas, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Una etapa 2, ¿no? Justamente acabamos la semana pasada, aquí comentamos, bueno, que tendríamos un patrón de compra uno, pero que probablemente el primer intento diera fallo, ¿no? Por la verticalidad y por el hueco que nos había dejado en la inhalación. Bueno, ya vemos que arrancó el hueco profesional del lunes con bastante fuerza. De momento, el primer día ya eliminó el mensaje bajista del viernes, si bien al día siguiente, bueno, tuvo este RT, ¿no? Un RT que lo hizo simplemente en un solo día y luego ya, nuevamente al día siguiente, nuevo hueco profesional y hacia arriba, ¿no? Todos los días con hueco, ¿no? Lo cual muestra la enorme fuerza, ¿no? que tiene de fondo el mercado, ¿no? ¿Vale? No sé si tú quieres algo que Sí, resaltar, pero bueno, el aspecto es claramente alcista, no hay duda, ¿no? sí, que yo lo que destacaría es el tremendo suelo redondeado que vemos en semanal, que como ya sabemos del suelo redondeado es ir a visitar el origen del movimiento, que son los 16.000. Y lo que destacaría lo de esta semana, que la vela, para que la gente se haga un poco la idea, si ocultas la vela de esta semana, ponlo el semanal, que se vea sin esta semana. Si ven ese gráfico así, ocurrió algo parecido el 24 de diciembre del 24. Pon el gráfico semanal al 24, de diciembre del 24. Y pon la misma situación. Cuando hace el fallo, así. Si ven, es exactamente lo mismo. Aquí se fue para abajo, visitar soporte mayor, ya que lo que es el fallo de ruptura lo que hace es ir a visitar zona de soporte mayor y a partir de ahí ya se reestructura. Sin embargo, esta semana no hemos tenido eso, sino que ha anulado ese posible movimiento y entonces lo que nos denota es la fortaleza y que la anulación de un mensaje bajista es un mensaje muy alcista. Entonces, esto al IBEX como que le da más fortaleza para irse a visitar la zona de los 16.000. Sí, Sería justamente lo que esperar conocemos, ¿no? una inhalación y ya está. Lo que conocemos como fallo del fallo, ¿no? Exacto. Vale, realmente aquí tuvimos un patrón de ruptura que dio fallo, con lo cual esperábamos una inhalación hacia la zona de soporte mayor, la zona de los 13.700, bueno, y vemos que justamente el lunes, ¿no? Ya nos arrancó con este hueco profesional, ¿no? Lo cual, bueno, ya nos intuía de que ese fallo no iba a llegar a la zona de objetivo, ¿no? Bueno, vamos a ver el DAS. Bueno, DAS. eh, Bueno, la estructura es muy similar, pero si acaso algo retrasado, ¿no? En el sentido de que aquí sí que tuvimos este
fallo de patrón de ruptura y que sí que hemos llegado, bueno, no a la zona objetivo realmente, pero bueno, sí nos dejó la semana pasada esta gran vela sólida, casi llegando a la zona objetivo, ¿no? Y desde ahí igualmente hueco profesional esta semana, pero con mucha menos fuerza, ¿no? Mucha menos fuerza porque, bueno, de momento no hemos logrado eliminar el 100% del mensaje bajista de la semana previa, ¿no? Bueno, si bien, bueno, arrancando, consumiendo en torno a un 70-80% de la vela previa, lo cual nos augura, ¿no? De que lo normal es que esta semana tenga más continuidad alcista, bueno, y que logre superar esta zona de los 24.500, ¿no? Que es la que le abre camino, bueno, para continuar con esta etapa 2 con vías del tren. En diario, bueno, pues en diario ya vemos, ¿no? Aquí, a diferencia del IVA, aquí sí hemos tenido una etapa cuatro, si bien la inhalación nos ha arrancado con un hueco profesional. Hueco profesional, ¿no? Y el siguiente otro hueco, ¿no? Lo cual da muestra de la fortaleza y esperaríamos que el siguiente patrón de venta uno que pudiera darlo el lunes, nos diera fallo, ¿no? Y ya empezar a construir una etapa uno, ¿vale? Una etapa uno y luego una posterior etapa 2 que sería la superación de los máximos anteriores, ¿no? ¿Vale? Y que diera continuidad a la etapa 2 que hemos comentado en semanal, ¿vale? Algo más retrasado, pero lo normal es que tengamos el mismo, ¿no? El mismo escenario que en Ibex, y este sea un poco el devenir, ¿no? De las próximas semanas, ¿vale? Bueno, nos pasamos al lado americano y empezamos como siempre por el Standard Poor's. Bueno, Standard Poor's, etapa 2, ¿no? Después bueno, de la corrección que tuvimos en el mes de abril, bueno, una vuelta en V, y bueno, aquí etapa uno y recuperando ya el escenario de etapa 2. Bueno, igualmente, ¿no? La semana pasada, con la gran vela sólida que comentábamos, que todo esto era una top intail encubierta, estas velas de aquí, y bueno, y que lo normal sería esperar más continuidad, ¿no? Pero bueno, ya vemos que justamente desde el lunes, ¿no? Arrancando con este hueco profesional ya nos negaba ese mensaje bajista. Bueno, de momento no ha conseguido superar la zona de máximos anteriores, pero bueno, ha eliminado casi en su totalidad el mensaje bajista de la semana previa, ¿no? Lo cual nos sugiere de que pueda tener más continuidad alcista, ¿no? Si bien algo lejos de la media, ¿no? Lo que nos hace un poco dudar, desconfiar más bien de este arranque, pero bueno, el aspecto sigue siendo claramente alcista, ¿no? La negación de un mensaje bajista tiene implicaciones alcistas. En diario, bueno, pues en diario continuamos con la etapa 2, ¿no? Aquí se puso un poco a prueba, ¿no? Con esta inhalación que consumió casi el 90% del mensaje alcista previo, pero ya vemos que automáticamente el hueco profesional del lunes, ¿no? El cual eliminamos casi el 100% del cuerpo de la vela previa, nos auguraba más continuidad alcista, ¿no? Eso, bueno, aquí nos hizo un pequeño retest y lo lógico sería que volvamos a probar la zona de los máximos anteriores y lo lógico sería tener más continuidad. ¿Vale? Y el Nasdaq, bueno, está si acaso un poquito más fuerte, ¿no? Porque aquí la negación del mensaje bajista la semana pasada ha sido más potente, ¿no? Vemos que hemos eliminado, bueno, lo que es el cuerpo en su totalidad y, bueno, y acabamos justamente en la zona de máximos. Y que lo más probable es que durante esta semana que entra, bueno, pues lo volvamos a probar, ¿no? Si bien la única pega, ¿no? Esta etapa 2 es que este arranque se produce lejos de la media, ¿no? No nos gusta, ¿no? Este tipo de arranque nos hace un poco desconfiar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, mensaje bajista negado, connotaciones claramente alcistas. Y en diario exactamente igual, ¿no? Etapa 2, ¿vale? Con vías del tren, máximo relevante creciente, mínimo relevante aquí se pusieron un poco en duda, pero ya vemos que el lunes arrancamos con un hueco profesional que directamente eliminaba el 100% del cuerpo de la vela previa, ¿vale? Y bueno, con continuidad, ¿no? Llegando ya a sus siguientes zonas objetivos, la zona de máximos anteriores, y lo normal es que, bueno, durante esta semana pruebe la superación de esa cota, ¿no? No sé si tú ves algo No, continuidad reseñable. alcista, básicamente. No. Faltaría el Russell. Sí, el Russell va un poquito más rezagado, ¿no? Más rezagado porque aquí, bueno, todavía tenemos una etapa uno. Una etapa uno, que, bueno, ya tenemos varios cierres por encima de la media de 20, una media de 20 que se ha girado alcista y, bueno, que consumimos ya en torno al 90% del último impulso bajista. Con lo cual, etapa uno.
Igualmente, la semana pasada tuvimos un arranque bajista, que bueno, pues nos suponía lo que sería el inicio de la inhalación, pero parece que el mercado está fuerte y no quiere tener más continuidad bajista, ¿no? De hecho, igualmente arrancábamos la semana con un hueco profesional alcista, ¿no? Si bien a diferencia, ¿no?, de los dos grandes índices, este mínimo de la semana pasada probablemente acabe siendo mínimo relevante, Mm. ¿vale? Mínimo relevante, el primer mínimo relevante por encima de la media de 20, ¿no? Lo cual, bueno, no podríamos hablar de acunamiento, ¿no? Porque todavía está a un 6%, pero bueno, podría ser el primer mínimo relevante de la futura etapa 2, ¿no? Bueno, que tendríamos a la superación de esta zona, ¿no?, de los 225, 230. Y en diario, bueno, hemos tenido una mini etapa 4 aquí con este checkout, ¿no? Yo creo una mini etapa 4 porque aunque aún tenemos etapa 4, pero lo normal sería que esta etapa 4 acabara con un fallo de patrón de venta uno y luego tuviéramos el inicio de la etapa uno, ¿vale? Bueno, pues es un checkout con una bottom tail sobre una media de 200 plana, que es una de las formas, ¿no?, en las que, bueno, suele frenarse el precio. De momento. Ya el jueves amagó con el patrón de venta uno, bueno, y el viernes no tuvo continuidad, ¿no? Con lo cual, lo lógico es que tengamos el inicio de una etapa uno, precio cortando hacia arriba y hacia abajo media de 20, y luego una posterior etapa 2 que tendríamos a la confirmación de la superación de la zona de los 226, ¿no? En el cual, bueno, ya tendríamos alineados ambos marcos temporales porque sería el inicio de la etapa 2 tanto en semanal como en diario. Eh, Julio, pon en el diario Fibonacci para que vean del máximo al mínimo el por qué aún está en etapa 4. O sea, a cierre no ha consumido más de ese 60%. Entonces, eso también nos da una pista del por qué aún consideramos que es una etapa 4. Porque, si se fijan, ningún cierre ha habido por encima del 60%. Entonces, por eso aún nos da el que es una etapa 4 esa pista. Y faltaría ese fallo de patrón de venta uno que comenta Julio, para a partir de ahí, cuando supere los 223, que es la vela del jueves, cuando entraríamos en una etapa uno, que supongo que para el miércoles tal vez o martes ya podríamos estar, imagino. Bueno, en definitiva, aspecto claramente alcista, el raso un poquito más Mm. retrasado, pero bueno, nada, nada que objetar a la etapa 2 de los grandes índices. Bueno, pasamos ahora a los valores que nos han ido solicitando. Bueno, el primero de ellos, VSTM. Bueno, bueno, en semanal, bueno, un aspecto tremendo, ¿no? Aquí, pero bueno, tuvimos una etapa 2, aquí una etapa 3, incluso una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 y que ya empieza a tener aspecto de etapa 1, ¿vale? Etapa 1 porque, bueno, ya hemos tenido dos cierres por encima de la media de 20, una media de 20 que ya se ha girado alcista, ¿no? Ya vemos que aparece en verde, ya se ha girado alcista. ¿Vale? Y, de hecho, incluso si lo ponemos se va a ver mucho más claro si lo ponemos en 3 días, lo vamos a ver bastante más claro. ¿Vale? Lo que sería, bueno, el fallo de patrón de venta uno que ya, bueno, da inicio a lo que sería la etapa uno, ¿vale? Y en diario, ¿vale?, ya una etapa 2, ¿vale? Una etapa 2 tenemos media de venta alcista y incluso haciendo lo que sería el acunamiento sobre la media 200 plana, ¿no? Un arranque potente, bueno, y de superar esta zona tendríamos un movimiento fluido, ¿no? Hacia la zona de los 9 dólares, ¿no? Bueno, aquí lo ideal, ¿no? Sería, ¿no?, que nos diera un patrón 1, 2, 3, ¿no? Que consumiera, diera un poquito más tiempo a la media de 20 acercarse al precio para, bueno, darnos una entrada mucho más óptima, ¿no? Bueno, que ya sabemos, ¿no? Por Gran Velasole también se podría entrar a la superación del máximo del viernes. eh, pero bueno, el tema de la gestión del stock quizá sería bastante menos ventajoso, ¿no? Aquí el fallo que hizo fue en el análisis, voy a explicarme. Él considera en semanal la etapa 4, ¿vale? Pues claro, esto lo hace un análisis a sábado, no a viernes. Y se la vio el jueves, tenía que haber entrado el viernes para mí y no. Y me explicaré el por qué.
Semanal considera etapa 4 y dice que va a dar un fallo de PC1. O sea, él lo que consideraba es que iba a hacer el retest por la gran caída que tiene, que eso es correcto en ese punto de vista. Pero hay que pensar que estabas en etapa 4, no pensar en el PC1, sino más en el patrón de venta uno. Ahí tenía que haberse fijado más en el fallo de patrón de venta uno, más que en el fallo de patrón de compra uno, porque eso ya es anticiparse muchísimo. O sea, si estás en etapa 4, piensa antes en el patrón de venta uno que en el de patrón de compra uno. Y luego dice que en diario, etapa uno, y para mí es que incluso jueves ya estabas en una etapa 2 porque tienes uno, 2, 3 mínimos crecientes. Es cierto que la vela del lunes o jueves pasado, no lo sé, a cierre no supera dos máximos anteriores, pero ya estaba siendo el segundo máximo relevante creciente más tres mínimos creciendo. O sea, ahí ya tienes que considerar que si no es etapa 2 está a punto, o sea, ya realmente tienes una etapa 2. Y la caída esa ha sido muy paulatina, apoyándose sobre la media de 200 y como consideramos muchas veces por alineamiento de marcos temporales en diario un apoyo en la media de 200 plana, en el marco temporal superior normalmente es un acunamiento. Entonces la entrada del viernes era una entrada súper óptima para entrar por PC1. Entonces, si la vi el jueves, era para entrar el viernes y no esperar a que haga ese fallo de PC1 que consideraba en el semanal para entonces entrar, porque la pinta que tiene es, si nos hace ese patrón 1, 2, 3 que comenta Julio, vía directa a los 8,5 prácticamente. Entonces, Y de creo todas que el formas, planteamiento que hizo mal fue eso. En el semanal espera un fallo de patrón de compra uno en vez de esperar el fallo de patrón de venta uno. Y ujú, además el shakeout al que veo que ha señalado Julio ahora mismo. sí, de También. todas formas, bueno, eso, un poco lo que comentaba. Aquí había una etapa 4 en semanal que finaliza con estas bottom tail encubiertas y este fallo de patrón de ruptura, ¿no? Ya sabemos que lo lógico es que volvamos a la zona de resistencia mayor, ¿vale? Si bien, bueno, una etapa 4 y aquí tenemos el fallo, ¿no? El fallo de patrón de venta uno lo hemos tenido esta semana, ¿vale? Esta vela fue roja, está aquí y, bueno, luego se da la vuelta, ¿no? Haciendo lo que es el fallo de patrón de ruptura, por lo cual ya empezamos a considerar etapa uno, ¿vale? Ya incluso uno, dos, incluso tres cierres, ¿no? Por encima de la media de 20, ¿no? Pues realmente los tres últimos están en línea con la media de 20. Y bueno, aquí, ¿no? La superación, primer SPY, superación media 200 y el segundo cuando apoya, justamente, ¿vale? Que suele coincidir con el fallo de patrón de venta en el marco temporal superior, ¿vale? Y Bueno, si se fija valor el semanal, interesante, con idea de irse a buscar la zona de los 9. y si se fija el semanal es exactamente ya lo que mire en el grupo de cripto, lo que comentamos en Bitcoin hace, no sé si fue hace 2 meses, cuando ya estábamos anticipando, que se fije que es exactamente lo mismo y que verá y ahí en qué nos fijábamos para poder anticiparnos, para que así lo pueda aprovechar esta situación a la próxima vez. Bueno, la siguiente que nos pide, MVST. A ver, bueno, en semanal la formación de un amplísimo suelo redondeado y como ya tenemos una etapa 2 clarísima, ¿no? Una etapa 2. Y bueno, después de una inhalación, nos deja aquí una vela doji, que bueno, puede ser el fin de la inhalación. De momento, vías del tren y lo lógico sería que tengamos el intento del patrón de compra uno, ¿no? Un patrón de compra uno que ya dio aquí el primer intento, este sería el retest, ¿vale? Bueno, con lo cual sería buen momento como menos para vigilar, ¿no? Y en diario, bueno, veo que ya lo hemos comentado semanas atrás, porque tenía yo aquí esto dibujado, ¿no? Un poco lo que esperábamos, bueno, así calcado, ¿no? Etapa 4 bueno, y una etapa 4 que, bueno, llega a su siguiente zona objetivo, no ha llegado de momento, ¿no? Que sería este hueco de aquí, pero parece que ya nos deja aquí la formación de lo que sería un pequeño suelo redondeado y un arranque potente, ¿no? Con un hueco profesional. Bueno, de momento etapa 4 habría que esperar, ¿no? Lo que sería el inicio de la etapa uno, ¿vale? Bueno, muy probablemente lo acabe marcando esta vela, ¿no? La vela doji, que sería la superación del semanal, ¿no? Del máximo de la vela previa en semanal, ¿vale? Entonces, bueno, un valor para vigilar interesante por encima de 3,16, ¿no? Antes sería prematuro. De todas formas, este valor dice que el lunes hay resultados. No sé si es en apertura o a cierre,
Ujú. Entonces, en función del resultado, habrá que vigilar más por hueco profesional para poder aprovecharlo o directamente este valor no aprovecharlo y ya está. O sea, sea más para vigilar para el hueco profesional. Cuando después del resultado, no sé si será el lunes en apertura o para martes. Vale. Vamos al siguiente, que es Nebius. Bueno, semanal. Ya tenemos una etapa 2, ¿no? Una etapa 2, bueno, etapa 4 tenemos aquí, finalizó con este doble mínimo amplísimo, desde ahí arrancó, ¿no? Superó media 200 planas, se apoyó y desde ahí luego impulso potente, ¿no? Lo cual, bueno, nos sugiere que deba de tener continuidad hasta la zona de los 86, ¿no? Y en diario, igualmente, etapa 2 y arrancando también esta semana con un hueco profesional, ¿no? Y que luego ha tenido continuidad, ¿no? Si bien a un 27% de la media, ¿no? Si bien esta distancia la ha hecho con un hueco, lo cual, bueno, podría tener algo más de continuidad, pero un valor también interesante, sobre todo con la visión semanal, ¿no? Quizás para el diario no es el timing correcto para incorporarnos, pero un valor que tiene también buen aspecto para las próximas semanas. Vale. Aquí es la duda que tiene, ¿vale? Es por el tema semanal, considera si después de esta gran vela sólida es tarde, le diría que no. O sea, tú lo que tienes es el patrón de arranque, ahora mismo una gran vela sólida, y aquí lo ideal en semana es que nos haga una inside bar para la semana siguiente, para irnos para arriba a buscar la zona que comenta, la zona del gap de los 80. Lo que sí que en el diario comenta que si a raíz del gap este se puede considerar un patrón 2-3, sí. O sea, el gap que tuvo el jueves podría ser la gran vela sólida y el viernes el inside bar. El problema de ese posible patrón 2-3 que comenta es que nos está dejando mechitas por arriba. Eso ya nos denota que ese posible patrón 2-3 no es tanto de fiar. Puede ser que lo ejecute, pero no me fiaría tanto. Entonces, lo ideal sería, pues eso, que ahora haga durante una semana un rango lateral entre los 64 y 70. Así el lunes que viene o martes que viene, dentro de 8 días, tengamos un patrón de ruptura de continuación alcista. La media ya se habrá acercado porque ahora mismo está un 27% y así tendríamos en semana un patrón 2-3 y en diario un patrón de ruptura a continuación alcista, que eso nos daría una rentabilidad riesgo muchísimo mejor porque el riesgo sería menor, habría consolidado ese tiempo para ir al objetivo que marca de la zona de los 79. Entonces me esperaría una semana. Vale. Bueno, vamos al siguiente, que es CAG. Bueno, CAG semanal, etapa 4, ¿no? Etapa 4 no hay duda, si bien, bueno, ya vemos cómo empiezan a aparecer las mechas por abajo, ¿no? Las mechas por abajo, bueno, y una gran vela sólida que como mínimo nos sugiere el arranque de la inhalación, ¿vale? Por lo cual, bueno, una etapa 4, pero probablemente estemos ante el inicio de la inhalación. ¿Para eso qué vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a necesitar una etapa 2 en diario, ¿no? Bueno, ya vemos que ya sí que tenemos una etapa uno, ¿vale? Una etapa uno, teníamos vías del tren, pero ya tenemos una etapa uno porque, bueno, tenemos aquí estos mínimos, ¿no? Que ya no son decrecientes, bueno, son decrecientes, pero mínimamente, y ya tenemos uno, dos, tres cierres por encima de la media de 20, una media de 20 que se ha girado alcista y ya hemos superado el 100% del último impulso bajista, con lo cual ya etapa uno, ¿vale? Lo cual cuadra, ¿no? Con el escenario de arranque de inhalación en semanal, ¿vale? Bueno, primera zona objetivo sería la zona de los 19,50 y luego toda esta zona de aquí de congestión que tenemos, ¿no? En torno a los 20-21, ¿vale? Pero bueno, semanal, etapa 4 y lo lógico en etapa 4 es buscar posiciones bajistas, ¿no? Sí, aquí el fallo que para mí hace es eso, que quiere buscar como que acertar el suelo del mercado, en este valor del CAC, y que a partir de ahí para arriba. Y luego, para mí eso no es el problema es que comenta en el diario patrón 1-2-3. Recordad, un patrón 1-2-3, el Mm. uno es la gran vela sólida de arranque. Si nos vemos al diario, esa gran vela sólida que comenta es la vela 1-2-3-4, la quinta vela, o sea, tal vez sea incluso el fin de ese movimiento. Entonces, ahora, eh, encima, el patrón 1-2-3 es en etapa 2 o en etapa 4, no en una etapa, posible etapa, aún estaríamos en esa, sí, ya entrando hacia la etapa 1. Entonces, patrón 1-2-3, que sería en etapa incorrecta,
patrón 2-3 que no es un patrón 2-3, tiene que ser la gran vela sólida de arranque y en este caso no lo es. Entonces, y además, en caso de ser el lado alcista, todas las zonas que apunta Julio, los 19.52, la zona del gap que hay en la zona de los 20 y luego lo otro, o sea, estamos yendo a contratendencia con muchas resistencias a nuestra izquierda. Entonces, un valor que realmente para el lado alcista no lo miraría realmente hasta, o sea, ni siquiera por patrón explosivo alcista, no lo veo. Sí, bueno, vamos a ver, yo viéndolo al semanal, probablemente, bueno, haya llegado a una zona clara de objetivo, la zona de aquí de los 19, y donde probablemente en principio tendremos una inhalación, ¿no? De Mm. cómo sea esa inhalación, bueno, pues podremos intuir el siguiente movimiento, pero de momento es una etapa 4 que bueno, nos anuncia de que va a iniciar una inhalación, ¿vale? Una inhalación hacia la zona de la media de 20, en torno a la zona de los 21, ¿no? Para eso, aquí nos hará una etapa uno y una posterior etapa 2, pero que probablemente esto requiera después de más caída, ¿no? Y que nos deje aquí después quizás un doble mínimo, que sí que sea el que ponga fin a esta etapa 4, pero de momento, etapa 4 en semanal, sin ninguna duda, y lo más que podríamos buscar es un movimiento contra tendencia, ¿no? Y que, bueno, no se da aquí el patrón explosivo como para buscar ese tipo de movimiento. Y luego, para que vea, el diario comenta que posible patrón 1-2-3, ¿no? Porque entonces, si eso es un patrón 2-3 en el diario, en el semanal podríamos decir que es un patrón 1-2-3-4-5, por ejemplo, ¿no? Patrón 1, Claro. 2, 4, 5. Entonces, quien manda es el marco temporal superior. Si teóricamente es un posible patrón 1, 2, 3, 4, 5, lo que nos está diciendo es que podría irse para abajo el marco temporal superior. Entonces, por eso son las incongruencias para no buscar el lado alcista aquí. ¿Vale? Aquí lo normal sería que tuviéramos algo más de continuidad, pero para luego probablemente volver abajo. ¿Vale? La siguiente que nos piden es de luz. Bueno, semanal. En semanal teníamos una etapa 4, ya vemos, ¿no? Mira, muy parecido, ¿no? Ese valor anterior sería tal como así, ¿no? Tal como teníamos aquí. Bueno, arranca la inhalación, ¿vale? Inhalación y luego nos deja un doble mínimo que ya sí que pone fin a esta etapa 4, ¿vale? Y desde ahí empieza a construir una etapa 1, ¿vale? Una etapa 1, incluso yo ya hablaría de etapa 2, ¿no? Bueno, aunque no solamente ha superado un máximo relevante previo, pero esta zona de aquí, bueno, es como si hubiera otro máximo relevante, ¿no? Con lo cual esta vela de aquí da inicio a la etapa 2 después del acunamiento que nos ha dejado una gran vela sólida con movimiento fluido y que lo lógico sería buscar esta zona, ¿no? La zona de los 22-23 como objetivo, ¿no? En diario, bueno, pues en diario ya vemos la formación de un suelo redondeado amplísimo y como el jueves, ¿no? Nos dejó un hueco profesional seguido de una gran vela sólida y un patrón 1-2-3 que nos sugiere, bueno, el movimiento fluido que tiene, nos sugiere más continuidad hacia esa zona comentada de los 22-23, ¿vale? Con lo cual, bueno, un valor interesante porque bueno, aquí sí que tenemos ya ambos marcos temporales alineados, ¿no? Ya tenemos el fin de la etapa 4, la etapa 1, el acunamiento y el arranque con gran vela sólida, ¿no? Sugiere más continuidad. Y en diario igualmente, ¿no? Suelo redondeado, hueco profesional, gran vela sólida que supera media 200 y patrón 1-2-3. Bueno, valor interesante, ¿vale? Bien por patrón 1-2-3 o incluso, bueno, si nos hiciera algo de inhalación, si nos quedara por encima de la media 200, para buscar el siguiente patrón de compra uno sería también interesante. Yo aquí, porque veo que es César, el mismo, el de este valor y el del valor de hace dos que preguntaba si era demasiado tarde entrar por el hueco profesional y tal. Yo lo que le preguntaría es que nos escriba qué diferencia ve entre el valor anterior y este, porque en aquel sí que preguntaba de que es valor tarde, sin embargo en este sí que lo ve valor para entrar, porque tenemos en el semana esa gran vela sólida que tenemos y en el diario tenemos ese patrón 2-3. Entonces yo lo que pregunto es eso, ¿por qué ve una diferencia entre el otro valor y este, cuando más o menos la situación es parecida? Este sí que es verdad que tiene mucho mejor pinta, ¿vale? Ese patrón 2-3 se ve mucho más claro y todo eso, pero sería eso para preguntarle y así lo vemos. Vale, bueno, pasamos al siguiente. Public Storage. Bueno, en semanal.
En semanal tenemos una etapa, yo diría una etapa 1-4, tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas porque, a ver, porque esta Bottom Tail, en definitiva, parece más bien un checkout, ¿no? Un checkout que pudiera poner fin a esta Una etapa etapa 4, cuatro. ¿no? Pero Mm, luego no ha tenido continuidad, no ha logrado superar los máximos anteriores, ¿no? Con lo cual, todo parece que tenemos continuidad de la etapa 4, ¿vale? Si bien hemos tenido varios cierres por encima de la media de 20, incluso se llegó a girar alcista, ¿no? Pero cuando nos acaba dejando máximos relevantes decreciente, lo normal es que, bueno, es que esto no haya dejado de ser una etapa 4 y tengamos más continuidad, ¿no? ¿Vale? Un techo redondeado, lo normal es que esto acabe, ¿no? En en el origen del movimiento, ¿vale? Y en diario igualmente, ¿no? Etapa 4, ¿vale? Vías del tren y dando lo que sería un nuevo patrón de venta uno, ¿vale? Patrón de venta uno que quizás requiera de un RT por cómo arrancó, ¿vale? Con un hueco profesional bastante potente, pero lo normal es que tengamos más continuidad por el lado bajista, ¿no? mm. Además es que es un techo redondeado, se ve. Eh, O sea, el diario. O sea, para irse a los 255. Entonces, en previsión de fallo patrón de venta uno y en los retest tiran los 260 más o menos. O ujú. sea, este sí que, bien, un análisis y todo. Vale. Bueno, pasamos al siguiente. Call, igual, ¿no? Por el lado bajista, en semanal, etapa 4 y haciendo esta semana un nuevo patrón de ruptura a continuación bajista, ¿no? Con vías del tren, ¿vale? Con lo cual, valor interesante, ¿no? Tiene objetivos por ahí, o sea, puede venir a la zona de los 12,80. Y si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Etapa 4 y un patrón 1-2-3. Patrón 1-2-3 que nos sugiere más continuidad bajista, ¿no? El jueves gran vela sólida que elimina mínimos anteriores y el viernes la inside bar. Con lo cual, un valor que parece que está arrancando un nuevo impulso bajista. Mm. Y de hecho, en el semanal dice que está un 10%. ¿Puedes ampliar El el semanal a mí me objetivo? marca un 20. ¿Eh? No, un 10% de ir. Se ve que es un techo redondeado, por lo que veo que comenta. Ah, vale. A ver. Bueno, sí, que se ven a esta zona de aquí como... Eh, y la pinta que tienes de más caída conforme veo. Sí, O sea, de pérdida de mínimos incluso eso. Sí. Valor para aprovechar el patrón 2-3 ahí. Lo valor. que tenía que haber hecho para mí es ver, claro, es que esto también depende si te sale en el buscador, le ha salido este fin de semana o la seguía de antes. Fijarse en el tema de las medias juntas. Ahí tenía ya lo que pasó creo que hace 2 semanas, ese fallo ese KO que tuvimos ahí con las medias juntas, ya anticipaba un poco lo que podía suceder luego. Ese pequeño detalle que se fije si lo seguía de antes para que lo vea. A esto se refiere, ¿no? Mm. Vale. Venga, pasamos a... Siguiente que nos piden es AMTM. Bueno, valor de poca historia, ¿no? Vemos que las medias empiezan a aparecer ahora, pero bueno, ya vemos que la formación de un suelo redondeado que puso fin a esta etapa 4 desde ahí ya etapa uno e incluso etapa 2, ¿no? Incluso etapa 2 ya. Y con movimiento fluido, ¿vale? Un valor que lo normal es que en las próximas semanas venga a buscar la zona de los 34. En diario, bueno, en diario tenemos una etapa 2 y lo que sería un patrón de ruptura a continuación alcista, ¿vale? Realmente, bueno, tenemos esta zona de aquí, lo que sería un patrón 1-2-3-4, ¿vale? Además que arrancó con un hueco profesional bajista que fue negado, ¿vale? El miércoles. Explícalo bien eso para que la gente entienda
la Eh, importancia de esa vela que nos hizo el miércoles, porque Julio comenta que hay un hueco del martes al miércoles, hueco profesional bajista. Imagino que por resultados o algo. Lo normal es lo que va a explicar ahora Julio, que suceda. sí, a ver, aquí tenemos que teníamos una etapa 2, ¿vale? Incluso este día nos hizo un patrón de compra uno, ¿vale? Un patrón de compra uno que lo normal, al venir precedido en este caso de un doble máximo, es que requiera de un retest, ¿vale? Pero bueno. Al día siguiente, ¿qué hace? Nos abre aquí, con un hueco profesional claramente bajista que elimina el 100% de la vela previa. Lo cual, bueno, lo normal es pensar que esto va a tener más continuidad bajista, ¿no? Si bien nos abre justo por encima de resistencia, ¿vale? Es lo que nos Eso hace pa- desconfiar de ese hueco bajista, ¿no? Si hubiera abierto por debajo, lo normal es que hubiera tenido continuidad, ¿vale? Entonces, un hueco profesional bajista que fue negado totalmente, ¿vale? Lo cual, un mensaje bajista negado tiene implicaciones alcistas, ¿vale? Y ahora haciendo un patrón 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Con lo cual, lo normal es que este valor tenga más continuidad alcista, ¿no? ¿Vale? Valor interesante también, bueno, tal como está en semanal, ¿no? Se venga a buscar la zona de los 34. Y por último, la última que nos pedían era COF, ¿vale? Que la primera duda es que no sabía si era un ADR o no. Bueno, cuando tengamos esa duda, sencilla de resolver, ¿no? Todos los valores que ponga ADS es que es un ADR. Si no, bueno, nos vamos aquí y aquí lo vemos, ¿vale? Coca-Cola FEMSA es una empresa mexicana, ¿vale? Que cotiza en la Bolsa de México y en la Bolsa de Nueva York, con lo cual es un ADR aquí, ¿vale? Si bien por el aspecto que tiene no se nota mucho porque no tiene grandes huecos, ¿no? Que es lo característico de los ADR, pero será más bien por tema de horario, ¿no? Si es de México y Estados Unidos, pues el horario es prácticamente el mismo, por eso no tiene muchos huecos, ¿no? Pero bueno, sí que es un ADR, no es un mercado primario, por así decirlo. Y pasando a lo que sería el análisis, bueno, en semanal teníamos una etapa 2 que finalizó, ¿no? Con este triple mínimo y este fallo de patrón de compra uno desde ahí. Una etapa 3 yo diría ya que incluso una etapa 4, ¿no? Bueno, consideraría esta zona de aquí como mínimo relevante, ¿no? Si bien solamente tuvo dos, bueno, casi tres, ¿no? Yo para mí media de 20 bajista, la media de 40 que también estuvo bajista, para mí ya incluso hablaría de etapa 4, ¿no? Y esperaría, bueno, la inhalación ya por esta bottom tail encubierta que nos está dejando, que fuera el arranque de la inhalación, pero en teoría para buscar el siguiente patrón de venta uno, ¿no? Y en diario, bueno, en diario igualmente, etapa 4 y, bueno, haciendo lo que sea el patrón de venta uno, ¿no? Un patrón de venta uno que probablemente acabe dando fallo, ¿no? Por el suelo redondeado que nos ha dejado, ¿vale? De hecho, bueno, ya aquí nos dio un primer fallo y ahora aquí lo lógico sería que tuviéramos un fallo y que empezáramos a construir una etapa uno que vaya en consonancia con el inicio de la inhalación en semanal. ¿Vale? Para lo cual, como hemos dicho antes, necesitaríamos una etapa uno y una posterior etapa 2, ¿vale? El Eh, objetivo que tiene él es a medio plazo. No sé si sería a medio plazo, porque en los 76 sí que lo vemos, pero a medio plazo. Primero hace falta esa inhalación que comenta Julio antes de continuar esa caída. ujú. Sí, ya las mechas, ¿no? Que nos deja estas dos últimas semanas me hace pensar de que antes le tocaría una inhalación, ¿vale? Inhalación, si acaso buscando lo que sería el agunamiento para luego arrancar, y así con objetivo en esta zona de los 76, ¿no? Esta zona de congestión y media 200 que vendrá por ahí, ¿vale? Bueno, yo creo que ya hemos acabado con los valores. No, Vamos ahora al... falta Grifols de Sí. valores. Verdad, el Grifol y el Bren. Sí, Bueno, vamos a ver Grifol primero. Bueno, Grifol. ah, a ver, en semanal. Bueno, en semanal, después de habernos dejado este tremendo suelo redondeado, ya parece que pone rumbo, ¿no? A cumplir su objetivo en torno a los 15,50, ¿vale? Si bien poquito extendido ya, ¿no? A un 30% de la media y dejándonos esta semana lo que sería una vela doji, ¿no? De indefinición
que quizás pueda ser el inicio de la inhalación, ¿no? Inhalación, que bueno, si se viene aquí a la zona de la media de 200 o incluso zona de soporte menor, pues podría ser un buen momento para buscar un siguiente impulso que ya sí que lo lleve a esa zona, ¿no? Esa zona de los 15, 15,50. Pero de momento, para buscar el lado largo, no sería el timing adecuado. Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario, etapa 2, vías del tren. Y el aspecto sigue siendo claramente alcista, ¿no? Incluso el viernes haciéndonos un nuevo patrón de compra uno, ¿vale? Patrón de compra uno y que nos sugiere más continuidad, ¿no? Pero tal como está el semanal, eh, yo no me acabaría de fiar mucho, ¿no? Un 30% de la media, después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas claramente alcistas, ya nos deja esa doji ahí, yo como mínimo me inclinaría porque tuviera una semana, ¿no? de consolidación de esa zona, un rango lateral, para que luego el siguiente impulso fuera fiable, ¿no? Aparte, bueno, tuvimos aquí este hueco, ¿no? Con una gran vela sólida que luego no tuvo continuidad. De momento ahora el aspecto es claramente alcista, no hay dudas, pero es el semanal un poco el que me hace desconfiar de que pueda tener más continuidad en las próximas semanas sin antes tomarse un descanso, ¿no? Yo aquí lo que me estaba despistando porque decía, en el anterior PC1 lo hizo con hueco pro y gran vela sólida. No fue PC1, fue patrón de ruptura a continuación alcista, porque estaba buscándolo y no lo encontraba. Y lo que comenta es que a raíz de eso hará un retest, o sea, el fallo de patrón de compra uno que nos dio el lunes, creo que fue, ¿no? Sí, lunes, y que ahora estaría haciendo el retest. El tema del fallo de patrón de compra uno y el retest lo tienes que ver desde el lado de la inhalación, no desde la exhalación. Es decir, si hay un fallo de patrón de compra uno es por cómo empieza la inhalación. En este caso empieza con la topping tail esta que está señalando Julio, que es casi una gran versión. Por cómo empieza, eso es lo que nos dirá si puede hacer un fallo de patrón de compra uno, no por cómo hizo la exhalación, sino cómo hizo la inhalación, que sería lo que habría que rectificar. Y luego ya lo que comenta Julio, que esto, ahí sí que comenta bien el que previsiblemente cerrará el gap. Y lo suyo es eso, que esperar un poco lo que comenta Julio, realmente que visite la zona la zona de los 12 más o menos, a ver si a partir de ahí tiene esa continuidad, por la lejanía de la media de 20 en semanal. Un valor interesante, si está dentro, perfecto, pero para buscar posicionarse ahora, no me gusta, no me acaba de encajar el semanal, ¿no? Tan, Mm. tan extendido. Bueno, pues pasamos ahora al Bren. Bueno, el Bren, me acuerdo que lo comentamos en una meeting el mes pasado, justo Con el con Blast. con el fin de la guerra, que yo decía, bueno, yo veo el fin de la guerra, pero no veo que haya caída de precios, veo todo lo contrario, ¿no? Veo una etapa uno que sí, que va a necesitar, me acuerdo que lo comentábamos aquí justo esta semana, ¿no? Va a necesitar de un retest, el siguiente patrón de compra uno, pero lógico, una etapa uno y que luego tengamos más continuidad alcista, ¿no? Ya vemos, ya tuvimos el patrón de compra uno y ahora aquí haciendo lo que sería el retest. Bueno, tres medias juntas. Bueno, yo me inclinaría más porque tuviéramos un intento alcista, ¿no? Si lo vemos en diario, bueno, pues en diario, aquí vemos, ¿no? Esa gran caída que fue el anuncio del fin de las hostilidades y desde ahí, bueno, tuvimos continuidad de la etapa dos y ya con esta última inhalación podríamos hablar de etapa 4 ya, ¿no? De etapa 4 porque hemos perforado los dos mínimos anteriores. Pero media 200 plana, ¿no? Que de momento parece que aguanta el precio. Bueno, yo creo que tenemos una semana clave. Esta Semana la clave. veo la típico shakeout, Julio, Sí, esta. sí, por eso te digo, yo veo De más un pinchar los chick-out. 65, romper los 65 y girarse el mismo día o al día siguiente y hacer la estructura alcista que ya comentas. Sí, sí, eso es un poco lo que yo esperaba, más que nada por cuando nos hizo este arranque, ¿no? Esta caída, una gran vela sólida que no tiene continuidad, gran vela sólida sobre mediamente no tiene continuidad. Yo esperaba, bueno, esto, un patrón de compra uno que necesitara de un retest, que es justamente lo que ha hecho ahora, ¿no? Con lo cual, bueno, la zona clave es esta, ¿no? Está claro.
Mientras no perdamos esta zona a cierre, yo seguiré pensando que el semanal me marca etapa uno acunamiento, y que lo siguiente será movimiento alcista, ¿no? Que lo que acaba de decir Julio, acunamiento. Es decir, como acune, el petróleo va a superar los 80, que la gente lo tenga claro. Ujú. Es que recuerdo que lo comentábamos en el meeting, no sé si fue con Nacho. Sí. Y bueno, yo esperaba un poco este movimiento bueno, parece que de momento aguanta esa zona, ¿no? Yo creo que la zona clave es esta zona de los 65, incluso que pudiera pinchar, ¿no? Si pinchar aquí y hacer un checkout, bueno, sería ideal para buscar posicionarse en el lado largo, que probablemente tenga bastante más recorrido las próximas semanas. Bueno, y por último, vamos a darle un vistazo al mundo cripto. Eh, vamos, espera, lo tengo aquí. Vale. Bitcoin, empezamos. Semanal, etapa 2, ¿no? Etapa 2 clarísima, máximo relevante creciente, mínimo relevante creciente y vías del tren, ¿no? Medias que se juntan y no se cortan. Bueno, superamos la zona de los 112 y ahora haciendo lo que sería el pullback ahí, ¿no? Bueno, desde ahí aguantando esa primera zona de soporte a la perfección. Con lo cual, lo normal es que tengamos más continuidad alcista en la próxima semana, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, esta semana lo comentábamos en el grupo y ya parece más claro, ¿no? Un poco el escenario que dibujábamos, ¿no? Que esto habíamos tenido aquí una mini etapa 4 desde aquí, fallo de patrón de venta uno, y esto ya tiene pinta de etapa uno claramente, ¿no? Ya tenemos varios cierres por encima de la media de 20, una media de 20 que se ha girado alcista, ¿vale? Y medias que se juntan pero no se cortan, ¿vale? Lo normal es que tengamos más continuidad, ¿no? Primera zona, la zona de los 120, y por encima de esta zona lo normal es que vayamos a buscar nuevos máximos, ¿no? Sería lo más lógico. Eh, y Ethereum, bueno, Ethereum un poco el que me presenta, a mí particularmente me presenta alguna duda, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya tenemos una etapa 2 en semanal, después del acunamiento, ¿no? Que nos hizo aquí, un impulso potente, y este arranque, ¿no? Este arranque me hace un poco desconfiar, un arranque tan lejos de la media, una zona claramente de resistencia, ¿no? Zona de los 4100. Puf, eh, Mensual, un momento. este patrón de ruptura que nos está dejando, ¿vale? Te digo que una zona dura, ¿no? Bueno, si realmente él logra cerrar por encima de la zona de los 4100, lo normal es que la siguiente zona, la zona de los 4800, ¿no? Pero yo digo, en semanal, un arranque bastante lejos de la media. Bueno, de momento, patrón de ruptura a continuación alcista. Lo importante, como siempre decimos, ¿no? Es la vela siguiente, ¿no? La vela clave. La vela que no nos deje ese fallo de patrón. ¿Vale? Y en diario, bueno, no hay duda, ¿no? Etapa 2, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes. Aquí está la duda, ¿no? De si aquí tuvimos una etapa 3. Bueno, realmente no hay duda, ¿no? El mínimo relevante anterior fue un mínimo lejos de la media, en estos casos no lo tenemos muy en cuenta, y una media de 20 que fue claramente alcista, alcista siempre, ¿no? Si bien tuvimos, en este caso, tres cierres por debajo, pero con un mínimo relevante muy lejos de la media, una media de 20 claramente alcista, ¿vale? Que ni siquiera se aplanó, ¿no? Con lo cual, no dejamos de tener nunca etapa 2 en este. De hecho, Julio, donde señalas el mínimo relevante, si tiras un poco a la derecha, en el diario, tíralo al fallo ruptura. Creo que la gente lo vea, al fallo ruptura. El siguiente, hasta el máximo relevante. Desplaza, no, desplaza. Hasta ahí, perfecto. Un pelín más, uno menos, una vela menos. O sea, la siguiente, quería que se viese la roja. O sea, desplaza dos. Ahí, déjalo ahí, perfecto. Señala el fallo ruptura, ¿vale? Y lo que hacen luego, para que comparen con el IBEX, lo que comentábamos al principio con el IBEX, eso es lo normal. Fallo ruptura y la caída. Sin embargo, el IBEX negó ese movimiento, el fallo del fallo, para que vean la fortaleza que tiene el IBEX.
8 de cada 10 veces suele suceder lo que habéis visto en Ethereum ahí. Bueno, pues nada más, ¿no? Por nuestra parte, yo creo que hemos dado un buen repaso al mercado y nada. Resumen, continuidad alcista para, para la próxima Un poco, semana. sí. La verdad que sí. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos comentando por el grupo. Saludos. Chao.